El Señor les bendiga en este día hermoso, hermanos y amigos. Vamos a entrar en la consideración de algunos pensamientos de la palabra de Dios. Nuestro segmento hoy Darash para ver sobre los sueños. En esta oportunidad los sueños Tardemá. Estamos un poquito afónicos, pero la palabra de Dios tiene que ser predicada. Así que en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre la base es en Job 33, 14 y 15, que lo hemos leído y que ahí hemos estado aprendiendo acerca de las clases de sueños que Dios nos deja en su palabra y que, como hemos dicho en segmentos anteriores, es para revelar al oído de los hombres, es para transmitir su consejo, para que el hombre pueda apartarse de su mal camino. Entonces hoy, siempre en esa misma base, Job 33, 14 y 15, que vamos a leer, entonces vamos a hablar sobre los sueños Tardemá. Esta es una palabra, concepto del Antiguo Testamento. Tardemá, que aparece 7 veces en el Antiguo Testamento. Y con la ayuda de Dios vamos a poder ponerle esos 7 versículos ahí para que podamos aprender algo juntos. Dice así la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Y ahí hemos estado estudiando que aparecen 4 clases de sueños. Ya no vamos a redundar en eso, porque hemos hablado en otros segmentos anteriores acerca de ello, ¿verdad? Solo queremos recordarle que son 4 conceptos y que es para revelarle al oído del hombre y para transmitirle su consejo. Entonces los términos que hemos estado aprendiendo, por lo menos es el término jalom, que es sueño también, quisayón, y hoy tardemá, y faltaría tenumá. Pero aquí en este capítulo 33 y estos 2 versículos aparecen esos 4 conceptos. Amén. Entonces seguimos. Si los sueños tardemá, mire qué significa. Entramos un poquito en materia. Que el Señor añada bendición a su palabra y seamos edificados. Significa letargo, trance y sueño profundo. Eso significa la palabra sueño ahí. Esta clase de sueño tardemá. Letargo, trance y sueño profundo. Amén. Pero esta es otra clase de sueño, en la cual Dios le habla al oído al hombre. Y dice la Biblia, ahí en ese capítulo de Job 33, que el hombre no entiende. No entiende. Y por eso hemos estado hablando ya algunos segmentos de esto, para que podamos aprender y podamos pedirle al Espíritu Santo el discernimiento para poder entender los sueños.
Amén. Seguimos. Entonces, Tardemá es una voz hebrea que aparece, decíamos, 7 veces en el Antiguo Testamento. Esas 7 palabras, esas 7 veces, son 7 versículos. Amén. Pero son sueños, revelaciones de parte de Dios a sus hijos, a su pueblo. Y el primero de ellos, Génesis 2:21. Génesis 2:21, que dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Este es el primer versículo. Pero aquí la palabra sueño, mire, es Tardemá. Esta clase de sueño que Dios usa, mire, para beneficiar y para bendecir al hombre, para bendecirnos. Amén. Entonces, ¿cuándo fue cuando este sueño profundo Dios lo hizo caer sobre Adán? Cuando Dios le iba a presentar a su esposa, Eva. Entonces claramente dice que el Señor lo hizo entrar en ese sueño Tardemá y le abrió su costilla y después la cerró. Pero miren entonces qué lindo, que cuando viene una clase de este sueño, mire lo que puede suceder. Algo hermoso puede suceder, puede salir. En ese caso, Adán le sacaron a la novia, a la idónea, a Eva. Entonces, mire ahí, Dios lo bendice y le presenta a Eva, a la esposa. Entonces, cuando viene un sueño de esa clase, que dice es sueño profundo, un letargo, Dios nos puede hablar. Dios nos puede bendecir. Dios nos puede hacer un milagro, hacer algo que anhelamos, algo que está en nuestro corazón y que por tiempo le hemos pedido y que tal vez no lo hemos recibido. Pero Dios, en ese sueño, en ese trance, Dios puede darnos esa respuesta, esa bendición. Y este es el primer versículo que aparece de este concepto Tardemá, ahí en su palabra. Entonces mire qué bendición como comienza. Amén. Voy a regresar. Aquí mire. Tardemá, letargo, trance y sueño profundo. Eso es. Y entonces vamos al segundo versículo. Génesis 15:12. Génesis 15:12. Cuando este sueño también que se ve en la Biblia, que es un verbo neutro, digamos, que se puede usar en un sentido positivo y también en un sentido negativo. Este Tardemá. Pero aquí dice, mire, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Este verso de lo que está hablando acá es de cuando Dios pactó con Abraham y que Abraham hizo un pacto y Dios le pidió una ofrenda y él ofreció esa ofrenda de animales, aves.
Y entonces el pacto ahí era un pacto que se llama Berit. Y se partían los animales en dos y se pasaba por en medio de los animales partidos. Y eso es lo que Abraham estaba haciendo aquí. Pero siempre hay oposición. Y como el enemigo también se mete en las frecuencias de los sueños y es un copión, entonces dice la Biblia que cuando Abraham estaba haciendo este pacto con Dios, dice aquí, más a la caída del sol, sobrecogió el sueño a Abraham. Mire, un tardemán. Pero dice que lo sobrecogió una gran oscuridad, un temor de una gran oscuridad, y cayó sobre Abraham. Es decir, que cuando Abraham estaba haciendo este pacto, vino ese temor, esas tinieblas, y le cayó un sueño profundo. Y entonces en el relato bíblico, el contexto dice que Abraham espantaba a las aves de rapiña, dice, que bajaban. O sea, había algo que quería obstruir, obstaculizar la bendición. Entonces aquí se usa en un sentido negativo, pero siempre es un sueño profundo. Amén. Ahora, en el tercer versículo, vemos en 1 Samuel 26:12, y dice la Biblia: se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño, mire, tardemá, enviado de Jehová, había caído sobre ellos. Este relato de lo que nos habla es de que cuando David huía de Saúl, que lo quería matar, y que en una cueva Dios lo entregó prácticamente en la mano de David, pero dice que logró David quitarle la lanza y la vasija de agua a Saúl. Pero dice que Dios hizo caer, Jehová hizo caer un profundo sueño, un tardemá. Mire, los enemigos que seguían a David, Dios los durmió, Dios los adormeció y los entregó prácticamente en la mano de David, y no se dieron cuenta. Saúl no se dio cuenta. Eso lo que significa también es que estos sueños tardemás Dios los usa para cuando tus enemigos te persiguen, hermano y amigo. Iglesia de Dios, cuando somos perseguidos por nuestros enemigos, Dios los puede entregar en nuestra mano, haciendo caer este sueño profundo sobre ellos. Un tardemá. Y entonces así fue como David despojó de sus armas y de su vasija de agua al rey Saúl y a sus hombres, que no se dieron cuenta. Entonces así Dios también nos salva a nosotros. Dios puede adormecer a nuestros adversarios, puede adormir a nuestros enemigos y darnos la victoria a nosotros también. Ese es el tercer versículo. Amén. Ahora hay un cuarto versículo, mire, que también se usa en un sentido negativo. Este tardemá, este sueño. Proverbios 19:15, mire cómo dice: la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Repito, la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Quiere decir eso, que este sueño
también puede venir como un espíritu malo. Porque, hermano, ¿qué es la pereza? Amén. Dice que eso hace caer en sueño profundo. Por eso le decía, este se puede usar es un verbo neutro, este término tardemá. Puede usarse en un sentido positivo y puede ser en un sentido negativo. Entonces aquí es la pereza en sentido negativo. Dice que hace caer en sueño profundo. Como quien dice, el espíritu malo de la pereza nos puede caer en un sueño tardemá, profundo. Y entonces ella dice, y el alma negligente padecerá hambre. Es totalmente negativo. Y por eso es que tenemos que discernir ese sueño profundo, ese trance, de dónde viene. Si viene de Dios o si viene de otro espíritu. En este caso aquí la pereza. Amén. Entonces es un sueño profundo, ahí lo dice el proverbio. Y entonces ya dice el alma negligente. Amén. Padecerá hambre. Entonces mire si no es importante los sueños. Que Dios nos dé el discernimiento y la sabiduría, hermanos, para poder entender estos misterios que a veces soñamos, que a veces vienen. Porque el sueño, digamos, normal y que es bendecido por Dios, es el sueño que dice el Salmo. A su amado dará Dios el sueño. Por demás es que vayáis a reposar tarde y levantéis temprano. Hablando del afán, ¿verdad? Entonces dice que porque a su amado dará Dios el sueño. Entonces es sueño que viene de Dios, sueño bendecido. Pero hay un sueño que viene de la pereza, que viene de la negligencia. Entonces ahí hay que discernir si nuestro sueño es el sueño de Dios bendecido o viene de otra fuente. Aleluya a su nombre. Otro versículo es Isaías 29:10 y sigue siendo tardemá este sueño. Dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Mire, Jehová derramó espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Repito, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, tardemá, o sea, sueño profundo, y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Entonces, este viene a ser como un juicio sobre los profetas y los videntes, en ese caso del pueblo de Israel, en ese momento. Pero ¿por qué Dios derramó ese tardemá, ese espíritu de sueño, ese letargo, ese trance? Amén. Entonces los profetas, los videntes, engañaban al pueblo, le mentían al pueblo. Y el pueblo quería oír lo que ellos querían. Pero había un espíritu de sueño. Ya no miraban la visión de Dios, la palabra. Entonces dice que Dios lo había derramado por la dureza del corazón. Entonces mire, el sueño tardemá puede venir como un juicio correctivo, como un juicio de Dios. Amén. Así en el espíritu. Y los profetas y los videntes pueden estar hablando y diciendo lo que Dios no ha dicho, lo que Dios no ha mostrado. Entonces este sueño es bien tremendo, este tardemá. Por eso estamos analizando un poquito a la luz de la palabra, ¿no? En este segmento de Arash, que es corto, estamos terminando. Es corta la reflexión. Y estamos viendo que a través de eso, mire, también los profetas son cegados. Entonces,
Por eso hay que discernir la palabra profética que recibimos, de dónde está viniendo. Amén. Como estamos terminando, porque es corto, Job 4, 13 y 14 dice: en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño, tardemá, cae sobre los hombres, dice Job, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Ese es algo negativo, mire, y por eso decíamos, el enemigo que también se mete en los sueños, y eso lo tenemos que ver aparte, los sueños del maligno, los sueños del diablo, para engañar. Amén. Entonces dice Job ahí en ese capítulo 4, que ese tardemá que le vino, mire que dice, me sobrevino un espanto, un temblor que estremeció todos mis huesos. Mire, eso es negativo. Pero entonces ahí también tiene que haber discernimiento en estos sueños. Y por eso es que estamos a la luz de la palabra un poquito revisando. Y siempre aprendemos algo nuevo. Pero es un sueño profundo que cae. Y se puede aplicar en sentido literal y se puede aplicar en sentido espiritual. Y ahí es donde necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y la revelación de Dios para entender de dónde está proviniendo, de qué fuente está viniendo ese sueño profundo, ese tardemá. Amén. Pero entonces ahí vemos que tanto Dios envía el sueño tardemá profundo, como en el caso de Adán para bendecirlo, como también Dios envía el sueño bendecido sobre nosotros. Pero también el enemigo puede aprovecharse de eso y enviar así como la pereza, ¿verdad? Y que caiga al sueño profundo, muy de Proverbios. Y aquí donde Job dice que me sobrecogió un espanto, me asusté. Y Dios no quiere mantenernos asustados. Dios es un Dios bueno. Amén. Y entonces con eso serían 6 versículos y el séptimo, donde empezamos. Y ahí terminamos también, mire. Job 33, 15, 16. Mire, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño, aquí es tardemá, cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Mire, ¿para qué? Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Entonces, ¿para qué son los sueños? ¿Para qué Dios envía los sueños? Para revelar al oído de los hombres, de sus hijos, y señalarles su consejo a su nombre. Entonces, mire qué lindo esto de los sueños. Pero ojo, estamos terminando. Dios lo puede enviar para bendecirnos, repito, como bendijo a Adán con su esposa, con la mujer, Eva. Y Dios lo puede enviar para adormecer a nuestros enemigos que nos persiguen, como en el caso de David y Saúl, para ayudarnos, auxiliarnos. Dios lo puede enviar, pero también el enemigo lo puede enviar o lo puede tomar para asustarnos, como en el caso de Job. Me vino un espanto, dice. Él se asustó. Como también en el caso de la pereza, que vimos en Proverbios. Entonces, que Dios nos dé mucha sabiduría, hermanos, hermanas, y nos dé mucho discernimiento en el nombre de Jesús. Y ahí lo vamos a dejar. Pero es para revelar al oído de los hombres y señalar el consejo de Dios. Mucha atención con los sueños. Dios los bendiga y los guarde, hermanos y amigos. Padre, bendice, ayuda, auxilia a tus hijos, a tus hijas en este tiempo. Revélales, señálales tu consejo. En el nombre de Jesús.
los bendecimos en este día. Y que sea de edificación y de bendición tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.